Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido a No lo digo yo, lo dice la Biblia. Este es un video meramente informativo, ya que el día de hoy voy a hablar de un tema controversial a través de los años, y es el tema de la Navidad. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a responder una serie de preguntas que tal vez tú también te has hecho, como ¿qué es la Navidad? ¿De dónde surge? ¿Cuál es su trasfondo histórico? ¿Será una fiesta pagana? ¿Será una fiesta bíblica? ¿Qué debe hacer un cristiano ante esto? ¿Un cristiano puede participar? Y si quieres saber aproximadamente en qué mes nació Cristo, te invito a ver este video completo. Ya comenzamos. Vamos a empezar definiendo qué es la Navidad. Esto dentro de su contexto histórico. ¿Cómo es que surge? La etimología de la palabra Navidad procede del latín tardío nativitas. Navidad es igual a natividad, ¿qué significa nacimiento? Entonces la Navidad se define como la celebración anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Lo que se conmemora un 25 de diciembre, diciendo que Jesucristo nació un 25 de diciembre. Bueno, o al menos así lo estableció Roma en el 336 después de Cristo. Porque, por supuesto, esto es parte del sincretismo romano. Pero ¿sabías que Roma no fue el primero en celebrar el nacimiento de Cristo? Sino que era celebrado por las iglesias primitivas orientales en los primeros siglos. Antes de la iglesia romana, en Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla y Armenia y demás iglesias orientales celebraban la Epifanía, que es el nacimiento de Cristo, la presentación de Jesucristo en el templo y la visita de los magos, y esto se celebraba el 6 de enero. Y aquí surge una pregunta interesante: ¿por qué estas iglesias en los primeros siglos le daba importancia en tener una fecha al nacimiento de Cristo? Esto si en ninguna parte de la Biblia se aclara o se dice, y mucho menos se nos pide que lo celebremos. Entonces, ¿qué sucedía con la iglesia de aquel tiempo? ¿Y por qué lo empezaron a celebrar? Algunos autores afirman que fue por causa que en los primeros siglos de la iglesia, algunos y principalmente los docetistas empezaron a negar el nacimiento físico de Jesucristo. Y esta fue la motivación principal de la iglesia primitiva para determinar un día al año para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Porque lo vuelvo a decir, no es una práctica que se encuentre en la Biblia. Ahora, la Epifanía no era necesariamente por motivos de celebración, sino para determinar el lugar de Jesús en la cronología de Israel. Ahora, dentro del mundo pagano, en la antigua Roma, justo el 25 de diciembre, tenía lugar un festival pagano. De hecho, tal vez era el más grande e importante de Roma, el nacimiento y victoria del dios Sol. Este festival, como muchas fiestas paganas, tenía que ver con los solsticios. Es justo en el mes de junio, durante los días 20, cuando ocurre el solsticio de verano, cuando el sol está más alejado del ecuador. A partir de allí, y conforme pasa el tiempo, el sol empieza a acercarse. Las horas del día empiezan a hacerse más cortas y las horas de la noche se empiezan a hacer más largas. Y es el 21 de diciembre cuando tiene lugar el solsticio de invierno, que es cuando el sol ahora está más cerca del ecuador. Es justo a partir del 21 de diciembre que las horas de la noche se empiezan a cortar poco a poco y las horas del día empiezan a alargarse. El mundo pagano antiguo vio esto como una lucha entre el dios de la luz, el dios sol, y el dios de la oscuridad. Finalmente, el 21 de diciembre, el dios Sol había ganado la batalla a la oscuridad. Y días después, el 25 de diciembre, celebraban este festival pagano. Además que con el solsticio de invierno, iniciaban otras fiestas paganas, como las Saturnalias, en honor a su dios Saturno. Posteriormente, cuando Roma se convierte al cristianismo, o mejor dicho, cuando crean el catolicismo, sustituye su festival de su dios pagano Sol y toma la Epifanía de las iglesias orientales, y de celebrarse el 6 de enero lo cambian al 25 de diciembre. Esto con un pretexto de un cambio de calendario. Dejaron el 6 de enero como el día de la visita de los magos y oficializaron que Cristo nació un 25 de diciembre, sustituyendo el nacimiento de su dios pagano
por el nacimiento de Cristo. Esto fue oficializado un 25 de diciembre en el año 336 después de Cristo durante el gobierno del emperador Constantino. Aquí surge todo y a través de los años empieza a tomar más fuerza en todo el mundo. De hecho, muchas iglesias cristianas comenzaron a celebrar la Navidad y en cambio otras lo condenaban. Ahora, ¿Jesucristo nació realmente un 25 de diciembre? La respuesta es que realmente la Biblia no dice en qué día, ni en qué mes, ni siquiera la hora del nacimiento de Cristo. Esa es la verdad. Pero muchos estudiosos han encontrado referencias en los evangelios de en qué mes pudo haber nacido Cristo. Y en ninguna de las posturas es en invierno, o sea, en diciembre. Si llegaste hasta aquí, quiero compartir solo algunas pistas de en qué mes, según algunos teólogos, pudo haber nacido Cristo Jesús. Ojo, vuelvo a repetir, la Biblia no dice cuándo nació Cristo. Estas son solamente pistas. Y quiero mencionar lo siguiente. Si la Biblia no dice algo, todo lo demás son especulaciones de cómo pudieron ser algunos sucesos. Pistas de en qué mes pudo haber nacido Cristo. Vamos a tomar como referencia el Evangelio de Lucas y vamos a tomar como referencia el nacimiento de Juan el Bautista. Nos vamos a referenciar con su nacimiento. Primero que todo, la Biblia nos dice en qué fecha estaba el sacerdote Zacarías oficiando en el templo de Jerusalén. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ya que había un calendario anual de 24 turnos y a cada sacerdote le tocaba servir en el templo 2 veces al año. Según el historiador judío Flavio Josefo, escribió en el primer siglo que ese orden sacerdotal aún se mantenía para su tiempo. También dicen las escrituras que solo 3 veces al año servían todos los sacerdotes juntos en el templo, y era para las 3 fechas más importantes del año, que era la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. El primer turno del año iniciaba el primer Shabbat, el primer sábado del mes de Abid o Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, y cada turno duraba de sábado a sábado. Todas las clases sacerdotales prestaban servicio juntas en la semana de la Pascua. La clase de Abías ocupaba el 8º lugar en la rotación anual. La Biblia nos dice que Zacarías era de la clase de Abías. Entonces Zacarías estaría ministrando en el templo a partir del comienzo de la 9ª semana. Y además tenía que quedarse una semana más para atender la fiesta de la Pascua. En Lucas 1 nos dice que Zacarías, terminando su doble turno de servicio en el templo, se fue a su casa y posteriormente se nos dice que su esposa Elizabeth queda embarazada. Para esto corría la segunda mitad del mes de Sivan, que es el tercer mes del año judío. Por lo tanto, el nacimiento de Juan el Bautista sería 9 meses después, en la primavera del año siguiente, en la segunda mitad del mes de Adar. Como Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, entonces Jesús nació en otoño de ese mismo año, entre septiembre y octubre, dicen algunos, en el mes de Tishri. Hay quien dice que pudo nacer entre el mes de Elul y el mes de Tishri. Entonces Jesús no nació en diciembre como lo estableció Roma, que es en pleno invierno en Israel. Otra prueba es que los pastores estaban pastoreando a las ovejas en el campo cuando se les dio aviso del nacimiento de Cristo. Y los pastores de ovejas de Israel hasta el día de hoy guardan las ovejas bajo techo en invierno. En invierno no hay ningún pastor cuidando ovejas en los campos de Israel. Otro dato que nos da Lucas es que José y María habían viajado a Belén para un censo ordenado por el emperador con fines tributarios, y normalmente los censos se realizaban después de la cosecha, es decir, en otoño y no en invierno. Estos son algunos datos que nos proporciona la Biblia para demostrar que Jesús no nació en invierno, sino en otoño. Esto es importante porque en la Navidad se celebra el nacimiento de Cristo y afirman que Jesús nació un 25 de diciembre. Todo esto tiene su trasfondo en el sincretismo romano, sustituyendo su festival pagano por el nacimiento de Cristo. Ellos celebran la Navidad porque un 25 de
de diciembre nació Cristo, pero ya vimos que Jesús no nació ese día. Entonces, algunos cristianos dirán, bueno, pero es el nacimiento de Jesús. La Biblia debe de decir algo acerca de esto, de celebrar su nacimiento, de conmemorar su nacimiento, pues es el Cristo. Pues la respuesta es no. En ninguna parte de la Biblia vemos que la iglesia, ni los primeros cristianos, ni la iglesia primitiva, ni los apóstoles, nunca celebraron el nacimiento de Jesús. Y en ninguna parte de la Biblia se nos ordena o se nos invita a celebrarlo. Ninguno de los apóstoles siquiera lo mencionó. En cambio, la Biblia sí nos deja instrucciones bien claras de que nosotros sí debemos recordar, conmemorar y celebrar que Jesús murió y resucitó y que Él viene por su iglesia, que es la Cena del Señor o la Santa Cena que Jesús mismo instituyó, el símbolo del nuevo pacto sellado con su sangre. Eso sí, la Biblia lo deja bien en claro para nosotros los cristianos. Ahora surge la pregunta, ¿qué debe hacer un cristiano ante esto? ¿Un cristiano puede participar en la Navidad? Ojo, de una celebración de la Navidad que en la Biblia no existe. Dejamos bien claro que la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad. Sin embargo, la Biblia sí nos manda en el sentido de gozarnos, alabar a Dios, gozarnos, a adorarle con gratitud por el hecho de que Jesús haya nacido, que Dios mismo viniera a la tierra para libertarnos del pecado que nos condenaba. Y eso no debe ocurrir un 25 de diciembre solamente, sino que los cristianos debemos estar infinitamente agradecidos por este regalo todos los días del año. Ahora, si queremos darle un valor, que es el nacimiento de Cristo, actualmente lo que se presenta como Navidad no tiene nada que ver con Cristo. Es la fiesta del consumismo, de los excesos. Se le da más valor a Santa Claus y al árbol de Navidad, que también tienen su origen en el paganismo, pero que en este video no me da tiempo de hablar de ellos. Si quieren que haga un video exclusivamente hablando de esto, háganmelo saber en los comentarios. Las tiendas se desbordan, se generan miles de millones de dólares. Es una fiesta para el consumismo, hay excesos, borracheras, fiestas mundanas. Por ejemplo, para la Navidad del 2016, Forbes dice que solo en Estados Unidos se esperaba un gasto de más de $1 trillón en esa Navidad. Algo similar sucede, por ejemplo, en mi país y en toda Latinoamérica, donde las personas están preocupadas por el consumismo, por estrenos, por regalos, por cosas banales, cosas totalmente seculares, cosas meramente de este mundo. Y Jesús dijo, no améis este mundo y ninguna cosa de este mundo. Hermanos, nuestra recompensa es Cristo y ya lo tenemos. Se nos olvida que nuestra ciudadanía es del cielo. Y aquí voy a mencionar algunas posturas que algunos cristianos dicen en referencia de estas fiestas. Muchos están de acuerdo con estas posturas y muchos no están de acuerdo. Primero mencionar, hermanos, que nosotros los cristianos no estamos llamados a celebrar la Navidad porque simplemente no nos lo pide nuestro Señor y porque fue una institución de parte de Roma. A pesar de que muchos cristianos saben que esto no es bíblico, muchos cristianos, y así lo dicen, toman provecho de esto. Le tomamos ventaja, es lo que dicen, ya que mencionan que justo para estas fechas hay vacaciones y muchas familias lo usan como excusa para reunirse. Familiares vienen de lejos, una madre o un padre puede ver a su hijo o a su hija después de mucho tiempo. Las familias se reúnen, conviven, aprovechan que hay vacaciones en esos días y mencionan que esto es un tema de libertad cristiana, porque ya vemos que no está en la Biblia, porque vamos a ver a muchas iglesias, sobre todo en los Estados Unidos, que es un poco más fuerte esto, celebrando la Navidad, y mencionan que obviamente esto no lo hacen como el mundo lo hace, como esa Navidad que celebra el mundo, sino que toman ventaja y tratan de centrarlo y darle un valor correcto a conmemorar la importancia y el valor tan grande de que nuestro Salvador haya nacido. Mencionan que por esto es un tema de libertad cristiana y que definitivamente no lo hacen como el mundo lo hace. Algunas iglesias se reúnen ese día y en lugar de irse con su familia secular a fiestas mundanas, se reúnen con su familia en Cristo y tienen un culto a Dios honrándolo, pero sin celebrar la Navidad.
En conclusión, nosotros los cristianos no estamos llamados a celebrar la Navidad, porque no nos lo pide nuestro Señor y porque no aparece en ninguna parte de la Biblia. Vimos que tiene un trasfondo pagano. Cristo no nació el 25 de diciembre, pero algunos cristianos toman ventaja de esto. ¿Pero tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.